Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia del día de hoy. Buen día, ¿cómo están, don Jesús? Don Javier, un placer. Lisanca Guevara les saluda, un gusto. Gracias, igualmente, Lisanka. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia del día de hoy. Muy buenos días a todos. En nombre de AmCham Honduras y de nuestro Comité de Propiedad Intelectual, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual de esta mañana, Propiedad Intelectual en Honduras, Oportunidades y Desafíos Actuales, el cual hemos organizado el día de hoy con Buffalo a través de nuestro Comité de Propiedad Intelectual. Aprovechamos para agradecer a nuestros miembros de Sponsors Club 2025 por hacer posible estas actividades. Su apoyo es fundamental para brindar eventos con contenido de calidad. Se trata de nuestros miembros platino, Central Law y DOL, nuestros miembros oro, las empresas Camosa y Grupo Farinter, y también a nuestros miembros plata, García Bodán y PBS. También agradecemos a todos por su presencia en esta importante conferencia. Como AmCham, esperamos que esta conferencia sea de muchísimo provecho para todos y que logremos evacuar sus objetivos. Les recordamos a todos los participantes que desde ya pueden realizar sus consultas a través de la sección de Q&A. Al finalizar la conferencia, tendremos un espacio de preguntas y respuestas en el cual se estarán despejando todas sus dudas o consultas.
Les comentamos que se les estará compartiendo a sus correos el link de YouTube con la conferencia y la presentación impartida el día de hoy. A continuación, el abogado Jesús Humberto Medina, secretario de la Junta Directiva de AmCham Honduras y también coordinador del Comité de Propiedad Intelectual de AmCham Honduras, nos estará dando unas palabras de bienvenida. Adelante, abogado. Buenos días a todos. En nombre del Comité de Propiedad Intelectual y de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Hondureño-Americana, AmCham Honduras, es un placer saludarles y darles la más cordial bienvenida a nuestro evento virtual de esta mañana, Propiedad Intelectual en Honduras, oportunidades y desafíos actuales. Evento que hemos organizado en alianza con Gufa Law en conmemoración del Día de la Propiedad Intelectual que se celebra el 26 de abril. Es un honor recibirlos en este espacio de intercambio y reflexión sobre la propiedad intelectual, que es, sin duda, un pilar esencial para el desarrollo económico, la innovación y la creatividad en nuestro país. En un mundo cada vez más digitalizado y globalizado, proteger y gestionar adecuadamente la propiedad intelectual se ha convertido en un factor clave para el crecimiento de las empresas, de los emprendedores, investigadores y creadores. A lo largo de este evento exploraremos las oportunidades que existen en Honduras para fortalecer la propiedad intelectual como motor de desarrollo, así como los desafíos que debemos superar para garantizar un sistema de protección eficaz y adaptado a las necesidades del siglo XXI. Abordaremos este tema de gran relevancia para todos los actores involucrados, desde la regulación y el cumplimiento de derechos hasta el impacto en sectores como la tecnología y la industria. La propiedad intelectual no solo protege la creatividad y el conocimiento, sino que también impulsa la competitividad y el crecimiento de distintos sectores. Hoy exploraremos las oportunidades que ofrece el marco legal y tecnológico en Honduras, así como los desafíos que enfrentamos para fortalecer la protección de derechos. Como AmCham, nos sentimos muy complacidos de tener como orador el día de hoy a un distinguido profesional especialista a quien agradecemos por dedicarnos su valioso tiempo para compartir con todos nosotros acerca de los siguientes temas. Número 1, oportunidades actuales en el mercado en el contexto de la propiedad intelectual. Desafíos en la protección de la propiedad industrial. Protección de la propiedad intelectual de los emprendedores creativos y acceso a justicia en caso de infracciones de la propiedad intelectual. Le damos la más cordial bienvenida a Javier López, nuestro orador de esta mañana. También agradecemos su presencia y el compromiso de cada uno de ustedes en mantenerse informados y preparados para enfrentar los desafíos en un tema crucial para el futuro de Honduras. Los invitamos a participar activamente, compartir sus inquietudes, dudas o consultas durante la presentación para lograr enriquecer aún más este espacio. Bienvenidos sean todos nuevamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, abogado. Y antes de dar inicio con esta conferencia, quisiera hablarles un poco acerca de nuestro conferencista. Como bien lo mencionó el abogado, se trata de Javier López, quien es asociado de Gufa Law. Javier se unió a Gufa Law en el 2017 y desde su incorporación ha apoyado al equipo en las áreas de derecho público y asociaciones público-privadas para clientes en los sectores de infraestructura, energía, cadena de suministro médicos y otros. Tiene una experiencia acreditada como docente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en la Universidad Católica de Honduras. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es árbitro certificado de Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Cuenta con experiencia en el sector público, siendo su último cargo en el servicio público el de director técnico en la Secretaría de Coordinación de Gobierno durante el periodo 2015 al 2017. Sin más, le cedo la palabra a José para que pueda dar inicio con su presentación. Adelante, abogado. Bueno, muchas gracias. Le agradezco mucho a todo el equipo de AmCham y a esta sección de asuntos de propiedad intelectual por la oportunidad que me dan de compartir pues algunas ideas y reflexiones en torno al tema de la propiedad intelectual. Efectivamente,
en el mundo académico, universitario, en el que también me desenvuelvo, estamos muy conscientes de que el mes de abril es una fecha que está dedicada a realizar este tipo de reflexiones y por lo tanto no es una casualidad, ¿verdad? Que una institución, que una organización como AmCham quiera dedicarle también un tiempo e invitar a los distintos sectores que pueden tener interés en estos temas a que compartamos algunas ideas, refresquemos otras que probablemente ya tengamos, ya las tengamos conocidas y en todo caso a que fortalezcamos, pues en todo caso la cultura de protección de la propiedad intelectual. Eh, es un reto poder comprimir o resumir en un espacio de tiempo corto todos los temas que están tratándose aquí. Evidentemente, la información es mucha, el esfuerzo de síntesis también es retador. Y con esto, lo que quiero manifestar desde el inicio de esta presentación es que quedo a la disposición tanto de AmCham como de cualquiera de las personas, ¿verdad?, que estén participando en este foro, que en el caso de tener una duda o que deseen desarrollar una idea que de repente no quedó lo suficientemente explícita, pues podamos encontrar otros canales de comunicación para poder conversar y aclarar cualquier tema o intercambiar cualquier información que se tenga sobre este asunto. Me voy enfocando entonces a lo que nos trae, que es de nuevo la reflexión sobre la propiedad intelectual en Honduras, viéndola desde la perspectiva de oportunidades y desafíos económicos o comerciales actuales. Y evidentemente porque mi ámbito de desarrollo es de desarrollo profesional, perdón, es en la dimensión académica, pleca, legal, asesor de empresas, pues la visión que traigo acá es precisamente la de la práctica legal enfocada o dirigida a empresas, a emprendedores y a las instituciones que pudieran estar vinculadas con estos temas. Eh, Como repaso, ¿verdad? Porque creo que esto ya está muy bien eh, afianzado, perdón, en el concepto, en la conciencia colectiva de lo que estamos, de lo que formamos parte de este mundo de la propiedad intelectual. Sabemos que los bienes intangibles, los bienes incorpóreos el día de hoy tienen una importancia económica muy alta. De hecho, las economías cada vez están invirtiendo más, ¿verdad? Las empresas están invirtiendo más y las economías, perdón, se están basando más en el desarrollo comercial, en el desarrollo mercantil internacional de la propiedad intelectual. Esto hasta hace poco tiempo se logra entender de esta manera y hasta hace poco tiempo, pues, en relación con el desarrollo histórico del derecho y del derecho de propiedad, por ejemplo, que es un concepto eminentemente civilista, romano, germánico, el tema de la propiedad intelectual, es decir, ejercer derechos sobre bienes incorpóreos o sobre bienes inmateriales, no era tan claro al inicio. Es realmente cuando la economía le toca las puertas al derecho y le dice, mira, ya necesito algún cierto sentido de orden, porque resulta que efectivamente la creatividad humana, la inteligencia humana, el deseo humano de desarrollarse, de aplicar su inteligencia para encontrar soluciones al desarrollo de su vida, ¿verdad? De su vida común en el hogar hasta, ¿verdad? Los grandes desafíos o invenciones que se han desarrollado en el mundo, pues comienzan a tener una relevancia económica. El ser humano, ¿verdad? La sociedad organizada y la sociedad organizada en empresas, en emprendimientos, comienza a entender entonces que o comienza a darle un valor económico
y comienza no solo a darle un valor económico a lo que el ser humano está creando, sino que entiende de nuevo que este valor económico que están teniendo estos bienes que nacen del intelecto humano, y quiero subrayar desde ahora esto del intelecto humano, porque el día de hoy la inteligencia artificial nos está haciendo reflexionar sobre este tema. Pues los bienes que nacen de este intelecto humano, de esta creatividad, de esta inteligencia aplicada de nuevo a una función tecnológica de simple como la bisagra de una puerta hasta la más compleja como los grandes inventos sofisticados que vemos el día de hoy, pues están sosteniendo las economías mundiales. Y por eso, repito, la economía le toca las puertas al derecho y le dice, mira, necesito entonces que ya vayamos estableciendo un sentido de orden porque el desarrollo social, no solo el económico, sino que el desarrollo humano en realidad depende de que exista un esquema adecuado de protección legal o de protección jurídica sobre los bienes que son producto del intelecto. Porque, si bien es cierto, el que lo desarrolla en algún momento puede hacerlo con una vocación mercantil, es decir, yo creo una rosca especial, ¿verdad? Una tapa, una bisagra, una forma de abrir y cerrar las ventanas de las casas de una manera y esa creación, pues yo la pongo de nuevo al servicio o la exploto para tener un retorno económico y una ganancia. Pero el derecho a la propiedad intelectual desde la base, digamos, filosófica, de la base de la filosofía del derecho de la propiedad intelectual, no nace únicamente para proteger el interés comercial, que evidentemente desde el punto de la práctica de las empresas es lo más importante, pero esto es digno de reflexión también, sino que nace con el propósito de que de que el inventor, ¿verdad? Tenga el suficiente estímulo, la suficiente motivación para seguir desarrollando más cosas. A partir de la idea de que el producto de la inteligencia humana realmente está produciendo soluciones, está mejorando la calidad de vida de las personas, de las comunidades, ¿verdad? Del mundo, en ese sentido, se desea incentivar también que esa actividad creativa se mantenga, se desarrolle. Y por lo tanto, la propiedad intelectual comienza entonces a hacer una trama, ¿verdad? A tejer, ¿verdad? A crear un tejido normativo que, por un lado, sí asegure efectivamente que la persona que ha desarrollado un bien intelectual susceptible de protección por la vía de los derechos de autor o por la vía de la propiedad industrial, eh, tenga efectivamente un rédito, un retorno para que le genere una ganancia, que le genere una riqueza, pero que de alguna forma también le motive, ¿verdad? A continuar eh, eh, aplicando su intelecto, su inteligencia, su esfuerzo, ¿verdad? En el desarrollo de más soluciones, de mejores formas, ¿verdad? Para aliviar o contribuir a la mejor calidad de vida de las personas. Entonces, de nuevo, o sea, la racionalidad que tiene la propiedad intelectual está, fíjense bien, incluso más fundamentado, mejor fundamentada en la noción de que la industria farmacéutica, por ejemplo, que recibe un retorno por la inversión que hace para crear fármacos que mejoran las condiciones de salud de la humanidad, pues puedan al menos conseguir, ¿verdad? En principio, el retorno de la inversión que han hecho en los procesos de investigación y que les permita también eh, mantener de nuevo una motivación para seguir desarrollando más investigación que redunde en el beneficio de la salud de las personas. En el campo de la propiedad intelectual, por ejemplo, toda la industria farmacéutica es una industria de las más estudiadas y de los casos más, ¿verdad? Que tienen un monitoreo más cercano, porque, como sabemos, por ejemplo, para que una empresa farmacéutica pueda colocar finalmente
un producto farmacéutico en un stand de una farmacia, ya sea susceptible de ser consumido por el ser humano, tiene que pasar por una serie de fases de investigación eh, y la protección que le da la propiedad industrial cubre incluso todo este momento, todo este tiempo de investigación que no está puesto en el mercado y por lo tanto la industria que está detrás del desarrollo de un medicamento no está recibiendo una ganancia enorme. Dice los estudios económicos que hay alrededor de estos temas que eh, una empresa farmacéutica que accede o solicita una patente para un medicamento eh, tarda como alrededor de 11 o 12 años para que el producto desde el momento de la solicitud, ¿verdad? Pueda finalmente tenerlo ya en al acceso del ser humano. Es decir, que partiendo de la idea de que si la protección exclusiva la explotación exclusiva del farmacéutico protegido por una patente es de 20 años, 11 o 12 de esos 20 años están destinados a la investigación y 8 a la posibilidad de que la industria farmacéutica pueda entonces obtener un retorno y generar una ganancia a partir de la inversión que ha hecho durante el tiempo de la investigación. Eh, y aparte de esto, ¿verdad? Que bueno, es un caso, yo no digo que las empresas farmacéuticas están haciendo una labor filantrópica, evidentemente hay una generación de riqueza y muy considerable, muy importante. Sin embargo, es importante saber, ¿verdad? Que dimensionar cuál es la intención, la racionalidad, de nuevo, que existe detrás de la norma que regula la propiedad intelectual y es, de nuevo, la de estimular a los inventores y a los creadores para que continúen con su actividad y efectivamente que puedan tener una ganancia por el riesgo que toman cuando destinan bienes a estos temas. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Y creo que esto ya quiero comenzar a profundizar ya algunas cosas. Sabemos pues que las ideas, como mencionaba, pues valen, tienen un valor económico, pero únicamente cuando este valor económico yo lo aseguro, ¿no? Únicamente cuando lo logro proteger. Em, Cuando una empresa, ¿verdad? Un emprendimiento decide generar una política adecuada, ordenada, de protección de sus bienes incorpóreos, de sus marcas, de sus invenciones, de sus modelos de utilidad, de sus diseños industriales o todos los que pertenecen al campo de los derechos de autor, en realidad lo que está haciendo esta empresa que decide, ¿verdad? Eh, emprender este camino de protección de sus bienes, es que está fortaleciendo su posición competitiva en el mercado. Y esto no es, o sea, es decir, el registro de una marca, el registro de los bienes incorpóreos que están alrededor de la propiedad intelectual, el reconocimiento de que existe una relación entre creador y su obra, entre inventor y su invención, y que esa relación es de que yo me puedo oponer a que terceras personas hagan uso de mi invento sin mi autorización, que al final en eso consiste la propiedad industrial. Lo que hace es consolidar mi posición competitiva, consolidar mi posición comercial en el mercado en el que yo me pienso o quiero desarrollarme. Sobre esto, mucho se ha dicho, eh, pero el que mejor ha expuesto, ¿verdad? La importancia que tiene la protección de la propiedad intelectual en el mercado para las empresas, para los emprendedores, es el economista este famoso Michael Porter, que casi, ¿verdad? Se gana incluso el premio Nobel por desarrollar ideas que permitían
crear, digamos, una fórmula para cuantificar con un grado mayor de exactitud cuánto cuesta o cuánto vale en el mercado mis bienes de propiedad intelectual. Al día de hoy, no existe una fórmula económica contable que le diga a una empresa, tu marca vale tanto. En realidad, el valor de las marcas como Apple, por ejemplo, Samsung, McDonald's, se están determinando por los daños y perjuicios y el valor económico que se logra demostrar en el ámbito de un conflicto. Cuando hay una discrepancia, un conflicto entre personas, ¿verdad? Entre comerciantes, perdón, que están defendiendo bienes de propiedad intelectual, obviamente el conflicto se genera porque alguien está diciendo tu actuación me está generando un perjuicio económico. Cuando el perjudicado, entre comillas, logra demostrar, ¿verdad?, cómo ha cuantificado el daño y el perjuicio que le está causando, el supuesto daño o perjuicio que le está causando la otra persona, esa forma de acreditar esa carga probatoria que está presentando para el cálculo de los daños y perjuicios es básicamente la forma en la que se le está asignando valores, valores económicos a los bienes de la propiedad intelectual. Pero, de nuevo, el día de hoy no existe una fórmula contable, matemática, financiera que le diga a la empresa, sin necesidad de entrar en un conflicto, cuánto cuesta, cuánto vale ese activo intangible dentro de su empresa. Y Michael Porter, de nuevo, casi se gana el premio Nobel por haber desarrollado una fórmula que acercaba, ¿verdad?, ciertos elementos, utilizaba ciertas variables contables y económicas para eh, determinar un valor de mercado que le sirviera al empresario, por ejemplo, cuando está realizando una transacción económica. El propietario de la marca Coca-Cola el día de hoy, o una marca de estas notorias como Apple, ¿verdad? Samsung y cualquier otra que se nos pueda venir a la cabeza, sabe incluso o puede sospechar y con fundamento y con una intuición muy razonable de que el valor del intangible, es decir, el valor sobre sus bienes de propiedad intelectual incluso pueden ser mayores que la suma del valor de todos los bienes tangibles, lo que tenga en activos tangibles, bienes, propiedades, establecimientos, buques, transporte, ¿verdad?, etcétera. Es al final del día, las transacciones económicas que recaen sobre negocios que tienen muy consolidada su posicionamiento de propiedad intelectual en el mercado. Al final del día, estas negociaciones terminan enfrascándose ¿verdad?, o elaborando muchos, muchas horas, mucho tiempo precisamente en determinar qué valor le vamos a dar a estos bienes de propiedad intelectual. Y a veces en un proceso de adquisición de empresas, el tema más sensible, ¿verdad?, de una transacción precisamente puede ser el de la adquisición de los derechos sobre los bienes de propiedad intelectual que está haciendo un determinado vendedor. Pues este Michael Porter decía, bueno, cuando una empresa, ¿verdad?, cuando un comerciante tiene una sólida protección de sus bienes de propiedad intelectual, en realidad esto le sirve para contrarrestar las 5 fuerzas que normalmente todo empresario tiene que enfrentar cuando emprende. Y estas fuerzas las repaso únicamente o las cito, seguramente ya ustedes las conocen muy bien porque, bueno, viven el día a día en este mundo. Pues una sólida protección de la propiedad industrial me minimiza o me mitiga la rivalidad de la competencia, obviamente. En la medida en que yo tengo una marca reconocida, puesta en el mercado, que el consumidor, que el cliente la asocia con cualidades de alta calidad, de satisfacción, pues en esa medida la rivalidad que existe con la competencia se mitiga porque yo tengo una posición sólida con respecto a mis marcas. Otra de las fuerzas de Porter, ¿verdad?, que él decía que contribuyen
que la propiedad industrial contribuye a minimizar o a mitigar es el poder de regateo de los clientes, que haya en ocasiones en que el cliente me imponga a mí el precio. Esto pues obviamente es parte del mundo económico, pero en la medida en que yo tengo una sólida posición, ese poder de regateo del cliente se minimiza. El poder negociador de los proveedores, igual, de cara a las personas que me están contribuyendo como proveedores, yo también tengo un poder de negociación en la medida en que logro eh, consolidar de nuevo una reputación alta de las marcas. La amenaza de los productos sustitutivos y la amenaza de los nuevos productos que también evidentemente se fortalecen sólida, eh, con una sólida protección de la propiedad industrial. ¿Qué es la propiedad intelectual? Y a- a- asociada a esta idea que hablábamos, bueno, de que la propiedad intelectual transforma las ideas en activos. Bueno, la propiedad intelectual concebida, ¿verdad? De acuerdo a nuestra normativa y tal como el mundo económico también la entiende, está dividida o cubre dos grandes aspectos. El aspecto o todos los temas que son relacionados a las creaciones artísticas, científicas y literarias que están protegidas bajo la sombría, digamos, de los derechos de autor y los derechos conexos. Esa es una rama de la propiedad intelectual. Y la propiedad industrial, que es la que protege, sí, las obras o las creaciones o las invenciones de las personas, pero que distinto al caso de los derechos de autor, las, las figuras protegidas por la propiedad industrial tienen o deben de tener una vocación técnica. Dos ejemplos. Si en algún momento a mí ¿verdad? Me nace finalmente la vena de ser escritor y empezar a escribir, ¿verdad? Y a publicar obras literarias y bueno, editar, entrar en todo el proceso, ¿verdad? De creación de una obra hasta que ésta finalmente termina en el anaquel de una tienda de libros. Esa obra en realidad es una expresión de las ideas que yo pueda tener o de los conceptos que yo pueda tener, que estas ideas las tengo que materializar, las tengo que plasmar en algo físico. Y finalmente, materializar esas ideas, ponerlas en un soporte material es lo que lo hace susceptible de apropiación, de protección, perdón. Es decir, y aquí cubro varios temas. Yo puedo tener grandes ideas que no las he expresado, que no las he fijado en un soporte material. Mientras estas ideas sigan en mi cabeza, yo no puedo apropiarme de ellas. Es decir, yo no puedo, y esto tiene implicaciones incluso hasta de conflictos entre personas, porque yo no puedo reclamar a alguien con quien he compartido la idea de un negocio que al siguiente día la persona a quien se lo compartí ponga y me robe, entre comillas, la idea que yo le he dado para emprender o para desarrollar, ¿verdad? Una actividad determinada. Porque las ideas en sí mismas no son susceptibles de protección. Lo que es susceptible de protección es la idea expresada en un soporte material. Entonces, por ejemplo, el concepto que puede tener una persona, ¿verdad? Sobre la locura o sobre el amor o sobre la nostalgia, lo puede expresar en una canción, eh, en una pauta musical, en un poema, en una película, en una obra cinematográfica, en una pintura, en una escultura, y hasta que está expresado, como ideas, tanto la locura, la nostalgia, el amor y cualquiera que se nos ocurra, esas ideas no son obviamente susceptibles de protección. Lo que es susceptible de protección es cuando esa obra se expresa materialmente. Y cuando entonces se reconoce que hay un autor, hay una persona que ha generado una obra.
Y en el caso de los bienes que se crean o que se protegen por la propiedad industrial, ya sus palabras propiedad industrial ya me va dando una noción para dónde es la orientación de estos temas. Es decir, yo de nuevo puedo ser, ¿verdad? Un buen investigador en un área biológica, en un área química, que está experimentando, está experimentando, y cuando yo logro desarrollar o finalmente obtener un producto que, que tiene una aplicación técnica, que está generando una solución concreta, una solución tecnológica concreta al ser humano, en esa medida esa invención también es susceptible de protección. En la Facultad de Derecho, hace mucho tiempo nosotros teníamos un dilema con estos temas de propiedad intelectual, porque en la orientación que existía antes de derecho mercantil, lo que se enseñaba en las aulas de clase era la propiedad industrial, decía, así se llamaba la clase. Y esto era un riesgo o era una forma muy corta de de ver a la propiedad intelectual, porque solo estábamos viendo un campo de la propiedad intelectual. De nuevo, como para reforzar lo que vengo diciendo, la propiedad intelectual se divide en dos ramas: todo lo que corresponde a los derechos de autor, que expresaba las creaciones artísticas, literarias o científicas que no necesariamente o que no van a desembocar en un producto que genera una utilidad práctica, ¿verdad? Que no tiene una aplicación técnica, y todos los bienes de la propiedad industrial que sí están orientados a proteger todas aquellas invenciones que tienen una solución práctica. En común, estos tanto los derechos de autor los derechos de autor y los bienes que están protegidos por la propiedad industrial comparten un denominador común, que es que quien ostenta la titularidad, a quien se le reconoce, ¿verdad? Como autor o como inventor, respectivamente, tienen el derecho, en ambos casos, de oponerse a que una tercera persona haga uso de esos bienes sin su autorización. Esto es la base, de nuevo, de la propiedad intelectual. Cualquier obra que se registra en la Dirección General de la Propiedad Intelectual, sea en la Oficina de Derechos de Autor o sea en la Oficina de Propiedad Industrial, en el caso de los derechos de autor, de nuevo, una obra literaria, una obra musical, una obra cinematográfica, o en el caso de la propiedad industrial, una marca, una patente, un diseño industrial, un modelo de utilidad. En ambos casos, ¿verdad? En ambas dimensiones, lo que se le otorga a su titular es el derecho a oponerse de que un tercero haga uso de esos bienes sin su autorización. En el caso de los derechos de autor, por su naturaleza, y esto ya no nos va a dar tiempo de tratarlo en esta charla, la protección es mayor que en el caso de la propiedad industrial. La protección, la duración de la protección para los autores de obras artísticas, literarias y científicas la regla es de 75 años después de su muerte. O sea que la protección que una autora como J.K. Rowling, creadora de Harry Potter, la protección de esa obra es, porque esto también es la norma internacional, de que a ella se le considere como autora de esa obra y que pueda ejercer derechos de explotación económica exclusiva sobre esa obra, durarán 75 años después de su muerte. Pasado ese tiempo, esa obra entra en el dominio público y cualquiera puede hacer a partir de eso una adaptación, una traducción, sin necesidad de contar con la autorización de ella durante esté en vida, o de las personas que adquieran los derechos durante los 75 años después de que ella haya fallecido. Y en el caso de los bienes que están protegidos por propiedad industrial, ahí la ley, que viene de nuevo, que tiene como fuente los convenios internacionales, hace una segregación, una segmentación de la duración de la protección. En el caso de las invenciones, de los modelos de utilidad y de los diseños industriales, la regla es que la protección dura 20 años, la máxima. 15 para modelos de utilidad y 10 para diseños industriales. Y en el caso de las marcas, los signos distintivos, ¿verdad? La ley en nuestro caso establece 10 años
pero que obviamente se van renovando y esto en la medida en que se mantengan vigentes las tasas, en esa medida yo puedo mantener también vigente el derecho, ¿verdad?, de ser titular de un signo distintivo que yo haya registrado. ¿Por qué una cosa y por qué dura más una que la otra? Ah, bueno, de nuevo por lo que decía, por la racionalidad que hay detrás de la propiedad, del derecho de propiedad intelectual en general, que en realidad lo que yo quiero es de alguna forma promover el desarrollo humano. Y la promoción del desarrollo humano precisamente viene del hecho de que yo al inventor le garantizo un tiempo, se ha considerado de manera consensuada, se ha considerado suficiente para que éste pueda obtener un retorno de la inversión que ha hecho y probablemente y en el mejor de los casos una ganancia. Durante el lapso de 20 años, digamos, en el que fue dueño de la patente, pero que pasado ese tiempo, la explotación de ese bien ya pueda entrar en el dominio público y consecuentemente pues beneficiar a la comunidad, a la sociedad y promover que a partir del conocimiento que yo he generado, que por un tiempo estuvo reservado, ¿verdad?, bajo mi titularidad, en otro tiempo ya pueda entrar en dominio público y pueda ser replicado, mejorado, y entonces esa ha sido casi que, digamos, la forma en la que la sociedad se ha venido desarrollando. ¿Por qué importa en esto en Honduras? Pues la creatividad hondureña tiene mercado, ¿no?, pero necesita, como decíamos, cierta protección. Quiero compartir con ustedes, por ejemplo, un chart que está en la página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que habla, pues que describe y hace una radiografía, digamos, del caso hondureño. Aquí nos presentan, esto estará compartido en la presentación, bueno, cuando el equipo organizador lo comparta a los asistentes. ¿Verdad? Aquí la OMPI la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual hace una radiografía de cómo estamos, por ejemplo, en el caso de la protección de las patentes, cómo ha sido esto eh, por años, ¿verdad? En el lado del derecho de este chart vemos de nuevo cómo ha sido nuestro comportamiento en este caso. Verán, ¿verdad?, que no son muchas patentes las que estamos registrando. El número más grande fue en el 2016, 10 solicitudes de patente. Habría que ver de esas cuáles finalmente obtuvieron la patente, porque estas son las solicitudes. Desde que se presenta la solicitud está protegida, pero igual esto significa pues números muy bajos de producción científica, de producción tecnológica. Y en esto, por ejemplo, universidades están llamadas, ¿verdad?, a también a mejorar estos indicadores, porque obviamente esto es una forma de decir cómo está el desarrollo tecnológico y la investigación en nuestros países. En el caso de las marcas, el comportamiento sí cambia. A 2023, que es a la última fecha en la que se hizo el corte de este trabajo, no está publicada todavía la del 2024, vemos que bueno, en el 2023 se registraron más de, bueno, 3.227 marcas, un porcentaje muy grande de marcas internas y un porcentaje menor de marcas extranjeras. Esto quiere decir que ha habido pues una consolidación de la cultura de la protección de las marcas, ¿verdad? Y así en otras situaciones, ¿verdad? El comportamiento, por ejemplo, de registro de dibujos o modelos industriales, eh, el tema de las indicaciones geográficas que son tan valiosas para todo el sector agrícola, por ejemplo, y el sector del café, ¿verdad? Que en nuestro caso, pues Honduras se ha destacado por conseguir cada vez más este posicionamiento, ¿verdad? Al ser el quinto exportador en el mundo, obviamente nuestra presencia, nuestra reputación y nuestras marcas dependen mucho de que se puedan proteger
adecuadamente. Bueno, esto es en grandes rasgos lo que yo tengo planteado para compartir con ustedes el día de hoy. Quiero cerrar un poco con una consideración que también está que está en la introducción de este tema, y es el de las oportunidades que hay para hacer defensa de, o el acceso a justicia que existe alrededor de los temas de la propiedad intelectual. Eh, los conflictos de propiedad intelectual, por una disposición de una ley creada en el 2011, que es la Ley de Protección y Promoción a las Inversiones, establece que todos los conflictos que se den en el marco, ¿verdad?, de temas de propiedad intelectual tienen que remitirse a arbitraje. Por defecto, digamos, por automáticamente cualquier conflicto, aun cuando yo no haya pactado un acuerdo arbitral, una cláusula arbitral en un contrato, eh, la ley de promoción y protección de las inversiones manda a que el conflicto se dirima por la vía arbitral. Y esa es la importancia, por ejemplo, que los centros de conciliación y arbitraje que están activos en el país, pues cada vez tengan dentro de sus equipos árbitros que conozcan de estos procesos, ¿verdad? Que conozcan de estos conceptos, perdón, de propiedad industrial, para que puedan resolver con un sentido de justicia y en un sentido legal, ¿verdad? En un sentido jurídico, los conflictos que se someten a la consideración. La ley, de hecho, esta ley de protección de promoción y protección a las inversiones incluso establece que para que un asunto de propiedad intelectual y de propiedad industrial pueda ir a la justicia ordinaria, esto es lo que tiene que estar pactado en un contrato de licencia. Es decir, eh, aquí la relación regla y excepción se invierte. La excepción es ir a la jurisdicción ordinaria y la regla es ir a la jurisdicción arbitral. Y en el caso de Honduras, también existe esta dimensión penal. Nuestro Código Penal ha creado, ha tipificado comportamientos de los comerciantes como constitutivos de delitos. Y entonces hablan, por ejemplo, de figuras como el delito del uso indebido o uso ilegítimo de signos distintivos, y habla también del caso de la competencia desleal. Eh, no existe en realidad una recomendación o, ¿verdad?, de una opción preferencial de acudir a, eh, a la vía civil, digamos, o arbitral, o a la vía penal. De hecho, recientemente nosotros tuvimos en conocimiento en la oficina un caso en el cual la empresa decidió iniciar un proceso penal antes del reclamo civil. Y uno no excluye al otro, porque el penal persigue la erradicación de un comportamiento delictivo. Es decir, que la persona que está infringiendo, que está cometiendo infracciones contra la propiedad industrial o intelectual de otra persona, debe saber que está cometiendo delitos, ¿verdad? Y que delitos que están claramente tipificados dentro de nuestra legislación penal, y que por lo tanto su comportamiento, ¿verdad?, no únicamente queda en el orden del resarcimiento de los daños y perjuicios económicos, sino que también está esta dimensión eh, punitiva. Y por otro lado, está pues también toda la dimensión penal. No existen estudios, al menos en la universidad no se han registrado ningún estudio que hable de qué porcentaje está yendo a uno u otro lado o a ambos, ¿verdad? Pero, y tampoco la norma establece, en ningún momento se establece en ninguna parte de nuestra norma que un canal excluya al otro. Es decir, sí puede haber una estrategia de parte de la persona que está perjudicada por los actos que esté cometiendo un competidor desleal, ¿verdad?, de que lo persiga por la vía penal
y se persiga por la vía arbitral para conseguir el resarcimiento de los daños y perjuicios. Ya, o sea, la estrategia para restituir derechos, para garantizar derechos o para conseguir la retribución por un daño que se haya causado, dependerá mucho, ¿verdad? De las circunstancias y del contexto, obviamente, pero también dependerá de cuál es la intención, ¿verdad? O la prioridad que tiene el comerciante afectado, si de castigar un determinado comportamiento, ¿verdad? Con una sanción penal o el de paralizar un comportamiento de un comerciante y obligarlo también a que reconozca los daños y perjuicios que se hayan causado con una actuación de competencia desleal. Los actos de competencia desleal también forman parte de lo que la ley ordena que deben de conocerse por competencia desleal. La competencia desleal antes estaba, en el caso hondureño, estaba regulada en un capítulo especial del Código de Comercio. Y con la entrada en vigencia de las leyes que regulan el tema de la propiedad industrial en el 99 y en el 2000, este tema pasó a ser un tema de propiedad industrial. Y esto con mucho sentido, porque resulta que los actos de competencia desleal tienen normalmente o generalmente una fuente de infracción en temas de propiedad industrial. Cuando yo estoy utilizando como competidor desleal, estoy utilizando publicidad engañosa, estoy dolosamente eh, dañando, ¿verdad? Con intención la reputación de una marca, de un competidor que está en el mercado, pues identificamos que siempre, ¿no?, habrán temas de propiedad industrial, signos distintivos que se están violentando y por lo tanto, esto también ha sido como la línea normativa a nivel internacional, que los actos de competencia desleal forman parte, o que la figura de la competencia desleal forma parte de la propiedad industrial como una contradicción, como una infracción a lo que se regula, eh, a lo que se regula en torno a los derechos que tienen los autores, ¿verdad? O los inventores en este caso. En Honduras, el tema, y aquí comienzo ya a dar unas ideas, esto todavía comienza a surgir y es el caso del impacto que está teniendo la inteligencia artificial en, eh, en la propiedad intelectual. ¿Qué tan susceptible de protección es eh, el discurso, la tesis, la obra que yo genero con el uso de herramientas de inteligencia artificial? En este momento, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o qué tan protegible es, qué tan susceptible de protección es aquellas soluciones técnicas que deriven, ¿verdad?, del uso, de la implementación de la inteligencia artificial. Esto todavía no tiene respuesta, ¿verdad? Sabemos que el tema de la inteligencia artificial ha ido adquiriendo este auge, este boom y este posicionamiento ya, ¿verdad?, en el mundo empresarial de una manera creciente hace 2 años. Y como sabemos, el derecho es un fenómeno social, es algo que ocurre en la sociedad. El derecho es algo que ocurre en la sociedad, que la sociedad necesita, pero que ocurre o nace o surge como, como un efecto reactivo. Es decir, primero tiene que darse la situación para que entonces después venga el derecho a decir, bueno, le vamos a dar este sentido de orden a este fenómeno o a esta situación particular que se ha dado. Y aquí estamos viendo un caso, ¿verdad? Muy, muy interesante en el que una situación como la inteligencia artificial está causando, ¿verdad?, un fenómeno importantísimo en todo el quehacer humano, incluido el empresarial, incluido el industrial, y entonces ya comienza a generarse, ¿verdad?, la preocupación, el análisis,
la reflexión de cómo el derecho va a regular una actividad de este tipo. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es un organismo del Sistema de Naciones Unidas, en realidad todavía no tiene una posición sobre esto. Miraba de cara a la preparación de esta charla con ustedes los últimos datos que se están manejando sobre esto, y lo que vi es que se están recogiendo se está solicitando a los países información de que si tienen ya establecidas políticas públicas para el manejo de la inteligencia artificial, ¿verdad? Cómo la están tratando, cómo la están entendiendo, etcétera, cuáles son las herramientas que se están utilizando, en qué sectores, en qué industrias, en qué actividades se está utilizando más la inteligencia artificial, y conforme a la recopilación de todos estos datos, probablemente vaya a existir un posicionamiento en estos temas. Y con esto, pues, cierro, ¿verdad? No hay un tema, no hay una respuesta definitiva a esto, y esta es una forma de expresar o de manifestar de que esto de la propiedad industrial y la propiedad intelectual en general es algo que seguirá en crecimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por su excelente intervención. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, y nos han hecho llegar un par de consultas. Y como primer consulta tenemos: ¿puedo registrar mi marca aunque todavía no tenga una empresa formalmente constituida? Sí, la marca se puede registrar incluso si ya hay una explotación económica del bien o del servicio que se está comercializando en el mercado. No necesariamente tiene que estar vinculado a una titularidad de comerciante. Eso sería lo ideal, pero una persona natural sí puede registrar una marca. Gracias, Javier. ¿Quién es la entidad encargada del registro de la propiedad intelectual en Honduras? Es una oficina que se llama la Dirección General de Propiedad Intelectual, que está adscrita al Instituto de la Propiedad. Es una dirección que pertenece al organigrama del Instituto de la Propiedad. Y en esta Dirección General de Propiedad Intelectual hay dos secciones o subsecciones, que es toda la que controla y maneja y regula lo relacionado a los derechos de autor y derechos conexos, y la que regula todos los temas de propiedad industrial, entiéndase con esto, invenciones y signos distintivos. Gracias, Javier. ¿Una marca registrada en Honduras es válida en otros países? Buenísima pregunta. La respuesta es no. La regla es que no. Las marcas registradas únicamente, en principio, tienen un efecto territorial. Solo son protegibles o solo están protegidas en la jurisdicción en la cual se registraron. Gracias, Javier. ¿Cuáles son las repercusiones si alguien usa mi marca sin permiso? Eh, Normalmente las repercusiones son de carácter económico, porque están efectivamente explotando un signo distintivo, están aprovechándose sobre la reputación y la inversión, incluso mercadológica, que haya hecho la persona afectada, y están entonces sobre esa inversión, sobre esa actividad previa, se están aprovechando para comercializar bienes y servicios que yo no he autorizado. Entonces, pues obviamente, analizando las cosas con más detalle, esto incluso podría constituye actos de competencia desleal en la dimensión que ya hablábamos, que tienen repercusiones tanto penales como civiles, es decir, económicas, para que se le pueda resarcir daños y perjuicios. Gracias, Javier. Creo que aquí nos enviaron unas por medio de Q&A también. Y bueno, la primera creo que ya ha sido contestada. La segunda, que también va de acuerdo a lo mismo, es por unas obras de arte. Dice:
El trámite para una obra de arte, la cual ha sido ya copiada 2 veces, según la primera pregunta, ¿es obligatorio contratar a un abogado, pero puedo hacerlo yo mismo? A ver, tanto para el registro como para la defensa de los derechos, sí necesita un abogado. Por ley de procedimiento administrativo, los trámites ante las instituciones administrativas se tienen que hacer con abogado. Hubo un tiempo y algunas instituciones que permiten que el titular haga las actividades, pero en realidad lo aconsejable es que se haga por la vía de un profesional del derecho. Y si se trata ya de defender una situación particular, sí, lo aconsejable es que se haga por la vía de un abogado. Gracias, Javier. ¿Dónde se debe registrar mi marca para que tenga validez internacional? Las marcas se tienen que registrar en todas las jurisdicciones en las que yo pienso que voy a desarrollar mi actividad comercial. Es decir, si yo tengo una marca de café que ya tengo registrada en el país, y creo que puedo comenzar a tener algún tipo de relación comercial para introducir eso en el mercado salvadoreño, bueno, entonces registro la marca en El Salvador y en todos los países donde crea que deba expandir mi negocio, pero no existe algo como un registro internacional o un registro universal que me valide la marca, ¿verdad? A nivel internacional, sino que lo tengo que hacer. En el sistema europeo sí existe esto, pero en nuestro sistema, en nuestra región, no existe una oficina central que me registre una marca con ese propósito. Perfecto. Y bueno, con eso llegamos al final de las preguntas. Javier, muchísimas gracias. Y con eso pues también hemos finalizado la conferencia de esta mañana. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Quiero agradecer nuevamente a todos los participantes por habernos acompañado esta mañana y en este evento de suma importancia, el que es la propiedad intelectual en Honduras, todas las oportunidades y desafíos actuales, en especial pues a nuestro excelente conferencista José López y por supuesto a Buffalo, quien a través de nuestro Comité de Propiedad Intelectual hizo posible que realizáramos el evento de esta mañana. Agradecemos nuevamente a nuestros miembros de Sponsors Club 2025 por hacer posible este evento. Se trata de nuestros miembros Platino, Central Law y DOL, nuestros miembros Oro, las empresas Camosa y Grupo Farinter, a nuestros miembros Plata, García Bodán y PBS. Les recordamos a todos que si desean ver nuevamente la conferencia, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, donde también pueden encontrar todas nuestras conferencias y seminarios en línea. De igual manera, se les estará enviando a sus correos el link de YouTube con la conferencia y la presentación impartida de esta mañana. También les invito a seguir nuestras redes sociales, Facebook, X, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar también como AmCham Honduras, en las cuales los mantendremos informados acerca de nuestros siguientes seminarios y conferencias. Sin más, damos por concluida nuestra conferencia de esta mañana. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y que tengan una feliz tarde. Gracias y buen día a todos. Gracias.